Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Qué gusto que nos acompañen a esta edición de mediodía de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. El 11 de junio del 2019 fueron excarcelados 56 presos y presas políticas, caras muy visibles de la lucha cívica, entre ellos el líder campesino Medardo Mairena, a quien el sistema judicial lo habría condenado a 216 años de cárcel, y hoy nos recuerda en entrevista el día que salió del sistema penitenciario nacional. Gracias a Dios pude regresarle la sonrisa a mi madre, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Mairena, al igual que los otros presos políticos, fue excarcelado bajo ley de amnistía, la cual nunca ha significado una libertad total. Ni siquiera nuestros casos han sido cerrados. Seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo amenazados, seguimos luchando porque hay justicia y democracia, pero las amenazas es que a través de la ley de amnistía, que nunca debió haber existido para liberar a personas inocentes, como el caso de nosotros. A un año de estar fuera de una celda, exige la liberación de los presos políticos actuales. El día de hoy, además que podríamos verlo como un día de conmemoración importante, pero exigimos, ¿verdad?, la libertad de todos los presos políticos que existen. Justicia y queremos Nicaragua libre fueron las palabras en tono de grito del líder estudiantil Edwin Carcache, quien fue recibido ese día por muchas personas en su hogar. Después de un año, ese grito de justicia sigue vigente. Libertad para mis hermanos secuestrados políticos, escribió en su cuenta de Twitter. Junto a Mairena y Carcache fueron excarcelados Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, Irlanda Jerez, Amaya Coppens, entre otros. Gerald Mayorga, Noticiero en línea. Como parte del ataque sistemático por parte del régimen a la prensa independiente, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, denuncia la continuidad del acoso a que es sometido por parte de la policía sandinista en las instalaciones de su medio, que han llevado hasta el decomiso de su vehículo de manera arbitraria. A partir del 6 de junio se inició una nueva escalada o un nuevo intento del régimen de asediar, amenazar, intimidar a los periodistas, a los trabajadores, colaboradores de la radio, que estamos tratando de hacer patria y hacer nación, de luchar por la libertad de expresión. Posteriormente, viniendo de Managua, en mi camioneta con conductor asistente, a la altura de Salinas Grandes, donde tuvieron un retén policial que nos tuvo casi por 2 horas, hora 45 minutos, hora 50. Se impusieron multas arbitrarias en cuanto a la conducción, hablando de conducción temeraria, cuando en realidad no existió nada de eso.
Sobre esta línea, Toruño enfatiza que él no ha recibido acusaciones oficiales ni amenazas por parte de la policía orteguista, pero sí destaca que su abogado sufrió intimidaciones y presiones por parte de la policía para no llevar su caso. El día en que fui detenido, ellos guardaron distancia con mi persona, entraron en un altercado con mi abogado y lo amenazaron de llevarlo a la cárcel. Seguía argumentando mi caso, pero específicamente hacia mi persona ellos no han amenazado ni indicado absolutamente nada. Las acciones definitivamente sí las siento personales por cuanto soy director de Radio Darío y está siendo asediada, y por cuanto soy el dueño de la camioneta que ha sido decomisada y que por derecho me corresponde, una vez que haber llenado toda la documentación y procesos legales y requerimientos que me han querido imponer, que la camioneta regrese a mis manos a través de mi representante legal. Los medios de comunicación independientes, al igual que Radio Darío, enfrentan día a día un continuo ataque por parte de los Ortega Murillo en un afán por obstaculizar y silenciar la labor periodística. Esta práctica es una práctica generalizada hacia periodistas, hombres y mujeres de prensa, hacia medios de comunicación independientes. La misma actitud que ustedes, en Radio Corporación, en la prensa, en Nicaragua Investiga, en Nicaragua Actual, en todos los medios de comunicación independientes, tenemos, es una actitud de perseverar y resistir, por supuesto, pues es decir, es obvio que psicológicamente estamos marcados, físicamente, eventualmente a nosotros fuimos destruidos, fuimos allanados, pero continuamos con la fe en Dios y en el Señor de seguir buscando fuerzas, buscando energías, porque hay una decisión de llegar al final, de poder tener un país que exista libertad de expresión, que existan principios democráticos, una sociedad donde el derecho tuyo, el mío y el de todos sea respetado. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Para el sociólogo Cirilo Otero, las 14 medidas económicas y preventivas que brindó el Consejo Superior de la Empresa Privada para tratar la COVID-19 son muy buenas, pero les hace falta algo importante: dirigirlas a alguien. Otero expresa que el COSEP, por ser uno de los más amplios sectores, debería dialogar con el gobierno para buscar una verdadera solución. El COSEP debería, siendo un gremio de empresarios grandes y medianos, debería de sentarse con el gobierno y negociar cuál de esas 14 medidas se pueden implementar en este momento para ayudar a la población marginada, para ayudar a la población vulnerable. Ante la aparente falta de comunicación entre el COSEP y lo que define como el Grupo del Carmen, Cirilo expresa que esas 14 medidas están deambulantes. El problema está en que el COSEP no tiene aparentemente ninguna comunicación con el Grupo del Carmen. Y ahí es donde están el dinero, los policías, los guardias y el poder, digamos, de tomar decisiones de ese tipo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no sirve para nada más que para responder con obediencia a las órdenes del señor Ortega. Entonces ahí es donde tiene que influir el COSEP como cámaras del sector privado, y eso no lo está haciendo. Entonces lo que yo veo es que son 14 ideas que están en el aire. Nadie está asumiendo o respondiendo que se pueden implementar 1, 2, 3, 13 de las 14 o las 14 mismas. Nadie está diciendo nada. Entonces es como, yo diría tal vez un poco grosero, el COSEP se está lavando la cara ante la sociedad y ante la opinión pública internacional, pero no está haciendo una gestión efectiva para transformar la realidad. Esa es mi crítica. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. El coronavirus tiene consecuencias sobre el acuerdo comercial preliminar concluido a comienzos de este año entre China y Estados Unidos, admitió este jueves un consejero del gobierno chino en un contexto de fuertes tensiones con Washington. Las dos primeras potencias mundiales firmaron en enero una tregua en su guerra comercial
que desde 2018 se ha traducido en la imposición recíproca de aranceles aduaneros sobre bienes por centenares de miles de millones de dólares en el comercio bilateral. Pero la pandemia que paraliza a la economía mundial y ha provocado un colapso comercial plantea dudas sobre la capacidad de Pekín para cumplir sus compromisos. Objetivamente, la epidemia tiene consecuencias sobre la puesta en marcha de este acuerdo, reconoció ante la prensa el asesor de gobierno chino. En los últimos meses, ambos países han intercambiado acusaciones sobre el origen del COVID-19. Washington cree que podría haberse filtrado desde un laboratorio de virología en Wuhan. En tanto, Pekín señaló que podría haber sido llevado por soldados estadounidenses que participaron en un evento deportivo. A pesar de la pandemia, Donald Trump excluyó en mayo renegociar este acuerdo preliminar y exige a Pekín cumplir con sus compromisos. En otras informaciones, el primer ministro británico Boris Johnson abordará con los líderes de las instituciones de la Unión Europea el estado de la negociación comercial post-Brexit, anunciaron este jueves portavoces comunitarios. La discusión entre líderes tendrá lugar el próximo 15 de junio, tuiteó el portavoz del jefe del Consejo Europeo Charles Michel, en un momento en que la negociación se encuentra estancada. Según una fuente europea, el negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, también participará en el encuentro, pese a su retirada de esta. En Reino Unido sigue cumpliendo las reglas europeas como miembro temporal de la Unión Aduanera y del Mercado Único. Aunque el objetivo es lograr un acuerdo para fines de 2020, cuando el Reino Unido corte completamente sus vínculos con la Unión Europea, la negociación no avanza y Johnson se niega a prorrogarla más allá del 31 de diciembre de este año. Abigail Galo, Noticiero en Línea. En Nicaragua no se puede hablar de una reactivación del turismo, pues el aeropuerto y las fronteras nunca han estado cerradas. Sin embargo, este sector atraviesa una dramática situación. Que estamos hablando de un turismo cero, porque el turismo se ha detenido, tanto lo que es el turismo interno como el turismo internacional, por supuesto. Pese al libre ingreso en Nicaragua, los turistas extranjeros se han encargado de paralizar la actividad, tanto que las estadísticas indican que el sector ha decrecido un 90% desde inicios de la pandemia del coronavirus. Ha decrecido, pues yo diría, de no ser por la actividad de algunos cuantos restaurantes, la actividad turística ha decaído por lo menos un 90% en estos momentos en el país. Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, también calcula que al menos el 80% de empresas correspondientes al sector han suspendido operaciones. Que la mayoría de las empresas del sector turismo pues se encuentran prácticamente sin operación. Yo diría que aproximadamente hay un 80% de empresas en todo el país cerradas o con teletrabajo, algunas con mínimo de personal trabajando desde la casa. El único aliento que manejan los empresarios es la resiliencia que los caracteriza. La presidenta de Canatur visiona que una vez acabe la pandemia, el turismo tendrá una recuperación a tiempo moderado. Por supuesto va a tomar tiempo, mucho va a depender también de las estrategias de reactivación que se desarrollen en cada uno de los países. Mucho va a depender también de la capacidad que tengamos como destino para ganarnos la confianza de los mercados emisores y que el turismo regrese a nuestro país. Debido al mal actuar de las autoridades, nuestro país es considerado una amenaza para extranjeros. Recientemente Japón se sumó a la lista de países que elevan alarma de viaje y prohibió a sus ciudadanos visitar este territorio. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Los médicos despedidos el pasado martes por el gobierno de Ortega denunciaron este jueves ante la CPDH los abusos a sus derechos humanos y laborales. La doctora María Nela Escoto expuso que dentro de los hospitales existe una gran censura para con el gremio de la salud, ya que no se les permite hablar sobre situaciones que se presentan dentro de los centros hospitalarios, y también destaca que incluso a ellos que están en la primera línea luchando contra la pandemia no les brindan las cifras reales. Y este punto creo que es ahora porque estamos afectados en medio de una situación tan especial, la cual el gobierno no ha asumido con responsabilidad y el gremio médico ha hecho ver en los pronunciamientos que somos
que debemos de exigir al gobierno como conocedores de las pandemias, de las epidemias, una responsabilidad tanto la salud como tomar medidas preventivas de que pare la diseminación de la pandemia, y lo cual hemos visto una ausencia de las autoridades de salud. El presidente vive ausente. Lo que hemos tenido es digamos, una información escasa, poco fidedigna. No sabemos de dónde sacan los números, no se dice, por ejemplo, cuántas pruebas se han hecho, a pesar de que se recibió. El gobierno recibió 26.000 pruebas y no se da cuenta de dónde están esas pruebas, y todo eso pues nos ha llamado la atención, por lo cual sí hemos estado pendientes de eso, y todos los médicos del país estamos pendientes de eso. Lo único que no tenemos, por lo menos en los hospitales públicos, el derecho de hablar, estamos como limitados en ese aspecto. Escoto denuncia que al menos 18 médicos han muerto a causa del COVID-19, que los números de contagios son excesivos entre los profesionales de la salud y que el MINSA ha restringido la prueba de coronavirus a los médicos para no causar alarma. Por seguridad, muchos maestros han sido contagiados y se han agravado, han muerto también, médicos han muerto, llevamos 18, personal de salud, enfermeras, ya han fallecido, y periodistas, ¿verdad? Como ustedes que hacen esta labor tan encomiable en este tiempo, de que están informando al pueblo sobre lo que ocurre. 18 médicos muertos, ya contagiados, eso no tengo idea, pero sí se podría decir que hay un gran número de médicos y personal sanitario contagiado. Lo que pasa es que nos prohibieron las pruebas a los médicos. Cuando se empezaron a hacer pruebas, digamos de 12, salieron 7 médicos contagiados. Salió esta información a luz, y lo que dijo el MINSA, cuando ya habían personas que estaban con síntomas, médicos con síntomas de mi hospital, por ejemplo, que no se lo iban a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población, igual como al inicio prohibieron el uso de mascarillas, por eso fue el inicio del contagio al personal sanitario. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. El Fondo Monetario Internacional ha aprobado al país de Guatemala más de $500 millones con el fin de ayudar a sostener la economía de este país ante el embate de la pandemia del COVID-19. Nicaragua sería el último país de la lista, sin embargo existe una muy alta posibilidad de quedar excluida por el FMI, según el economista José Vélez Morgan. ¿Por qué Nicaragua no va a acceder a estos fondos del Fondo Monetario? Por dos razones. En primer lugar, porque yo creo que el gobierno notoriamente está en la actitud cero. Hay un informe bastante interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que hace una lista país por país en Centroamérica de cuántas medidas han tomado ellos para amortiguar los efectos del coronavirus, para apoyar al sector privado, para apoyar a los consumidores. Y de esas medidas que han tomado todos los países, Nicaragua, en ese capítulo que le toca a Nicaragua es cero, no tiene ni una sola medida, ninguna. Ni para evitar el contagio, ni para apoyar al sector privado, ni para apoyar a los consumidores. Entonces es notorio, la actitud de Nicaragua es no hacer nada. El economista explica que adicionalmente el FMI no puede aprobar un préstamo para Nicaragua debido a la vigencia de la NICA-AT, ya que este préstamo no figura como ayuda humanitaria, sino como apoyo a la economía de dicho país. Lo interesante es por qué. Porque si vemos los fondos que han desembolsado a estos países centroamericanos, han sido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y recordamos que el NICA-AT, aquella sanción que impide al Fondo Monetario y al Banco Mundial precisamente darle financiamiento al gobierno de Nicaragua. Entonces, yo creo que la claridad de la posición del gobierno de Nicaragua es: no tomo medidas algunas porque no me van a dar financiamiento. Es decir,
En otras palabras, si no quitan las sanciones, sobre todo en Nicaragua, no voy a tomar ninguna medida. Ahí cueste lo que cueste, hay consecuencias cuales vengan, pero esa es una posición bien clara. Inmovilidad hasta que no le quiten las sanciones, sobre todo las sanciones militares. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, desatiende la salud del pueblo, considera el exdiplomático Edgar Parrales. Esto lo deja expuesto a que organismos internacionales lo desconozcan como mandatario. Ya, de manera que es cuestión, digamos, de que los países lleguen a la decisión, porque material suficiente para hacerlo ya lo tienen. Para desconocerlo basta de una sesión donde haya votaciones, explica Parrales. Bueno, eso sería cuando ellos llegan al convencimiento por votación de que no queda otro camino, de que no queda otra solución. Ortega, en lugar de abordar la verdadera situación de Nicaragua en sus comparecencias, lo único que hace es recurrir a su desgastado discurso contra Estados Unidos y las sanciones. Aunque ellos hayan hecho mofa en un principio de las sanciones, en el fondo, con su insistencia de pedir que se las quiten, demuestran que sí, en efecto, les duelen, les afectan. Pero honestamente es, digamos, un ejercicio inútil, estéril, porque no consigue nada. No va a conseguir que le quiten las sanciones, más bien se las va a seguir aumentando, incrementando a las personas que van a seguir sancionando y en cuanto a la intensidad de las sanciones. Este miércoles, en la cumbre virtual con los presidentes del ALBA, el mandatario rojinegro no presentó ninguna propuesta para frenar el avance de la pandemia en Nicaragua. Lo que Ortega hace es tergiversar el asunto para tratar de engañar a los demás, a sus interlocutores, ya sea a la población nicaragüense, ya sea a la comunidad internacional, ya sea a los señores del ALBA que estaban ayer en reunión en línea con él. Porque en el fondo él quiere presentarse como víctima. Y todos sabemos, hasta él mismo lo sabe, que él no es ninguna víctima, que él es el victimario. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. Al mismo tiempo, los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.